Sí, sí se graba. Ya, déjame adivinar cómo se hace eso ahora. Entró. Perdón, me equivoqué. No, espera, me equivoqué, me salí y no te dejé. Ya, a ver, ahí prueba. Ya, me A parece la que se derecha copió. hay tres botoncitos. Ajá, hay uno que dice iniciar grabación, arriba dice transcripción, le das clic en los dos. Luego tienes ahí todas las herramientas para usar pizarra, para usar preguntas, ¿no? Todas las herramientas que están ahí disponibles. Listo, comenzó. Bueno, César, te dejo con los muchachos que están esperando tu clase con muchas ansias. Bien, Ok, bueno, una gracias. presentación breve, estimados César, disculpa, estimados alumnos, tenemos aquí al doctor César Ortiz, él es biólogo, periodista y biotecnólogo por San Marcos, ya doctor en Brasil, no sé, de Sao Paulo, y bueno, nos va a contar un poco sobre sus trabajos que ha hecho por allá. Nos contará mejor él, disculpen por la presentación tan corta, pero estoy seguro que disfrutarán de esta clase, y por favor, importante, coordinen con el doctor Ortiz por la clase del día sábado 30, que es feriado. Muchos sábados hemos hecho clase, de repente quieren ver otro horario, coordinen por favor con el doctor y me avisará, porque muchas gracias. Gracias, César. Listo, cuídate, nos vemos. Bueno, chicos, entonces comenzamos. Bueno, yo creo que ya se fue, pero igual le agradezco la invitación a participar, compartir con ustedes un poco lo que estamos haciendo aquí. Entonces, el día de hoy vamos a hablar sobre Natural Killers, ¿no? Y es el artículo que les mandé. Pregunta, ¿consiguieron leer el artículo? Michelle, Martín, Emily. Necesito interacción, si no, no puedo continuar con la clase. Leí una parte, no terminé todo el artículo. Ya, perfecto. Entonces lo que necesito saber es cuál es el background con el que vienen. Entiendo que ya han tenido clases con Joel, doctor Joel, entre otras clases, ¿no? Entonces me gustaría saber hasta qué punto tienen conocimiento del microambiente tumoral, todos los componentes y cómo interactúan con eso. No sé si ya han hablado sobre Natural Killer. Supongo que con Joel habrán hablado de linfocitos principalmente, ¿no? Tal vez macrófagos, pero no sé si han hablado más de Natural Killer. Quería traer una cosa para no repetir, ¿no? Con lo que ya han tenido. Bien, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Hoy día la misión que me encomendó Over era discutir con ustedes un artículo. El artículo se los di y voy a pedir interacción con ustedes. Entonces, necesito que uno de ustedes presente en su pantalla el artículo que les envié y comenzamos la discusión. ¿Quién dice yo? ¿Alguien tiene disponibilidad para poder presentarlo, por favor? A ver, voy a presentar el artículo. Por favor, Emily, gracias. Ya, ahí estoy compartiendo el artículo. No sé si se logra ver el movimiento, el desplazamiento del artículo. Se logra ver perfectamente. Gracias, Emily. El desplazamiento. Sí, el desplazamiento también. Gracias. Quería saber rápidamente las especialidades que tienen ustedes, no solamente respecto a la profesión que tienen, sino la experiencia que tienen. Así, bien rápido, ¿qué profesión tienen y a qué se dedican actualmente? Emily, ¿puedes comenzar? Sí, ya. Bueno, yo soy biotecnóloga. Actualmente estoy trabajando en un laboratorio de biotecnología en reproducción animal.
Y bueno, estamos ahorita centrados en investigación de marcadores proteínicos de congelabilidad involucrados con lo que es el tema de criopreservación de semen. Excelente, perfecto. Ujú. Martín. Genial. Genial. Entonces tiene bastante background de inmunología. Michael. Buenas tardes, soy médico cirujano y trabajo en el ámbito privado como médico general, además en lo que es gestión de salud, en el Ministerio de Salud, en el MINSA. Ok, genial, gracias. Bien variado lo que hacen ustedes. Entonces vamos entonces a intentar homogeneizar este conocimiento en específico. Bien, aquí hay que abordar dos cosas. La primera, natural killers como tal, y lo que son neoplasias mieloproliferativas. Entonces, lo más importante hoy es natural killers, neoplasias mieloproliferativas, es por lo que el grupo es lo que trabaja. Los autores que ustedes están viendo ahí son de un grupo al cual yo antes pertenecí en mi doctorado. Actualmente estoy en otro grupo, pero seguimos colaborando, ¿no? Y en breve justamente vamos a sacar una publicación en conjunto con ellos. Entonces me pareció bastante prudente poder presentarles un poco de lo que la línea de nuestro grupo hace. Bien, entonces, neoplasias mieloproliferativas son un tipo de leucemias, ¿ok? Solamente que tienen una diferencia. Vamos a ir a lo básico, lo que es una leucemia, lo que es una neoplasia de la sangre. Entonces, existen, o podemos dividirla en dos, las que son agudas y las que son crónicas, ¿ok? Las que son agudas tenemos, por ejemplo, leucemia mieloide aguda. Voy a hablar solamente de la línea mieloide, no voy a hablar de las linfoides. Las agudas tienen un proceso de inicio crítico más grave. Y tenemos las crónicas, una muy conocida, inclusive cuando se hace clases generales, es la leucemia mieloide crónica BCR-ABL positiva, ¿no? Es un tipo de neoplasia mieloproliferativa y es la característica de las neoplasias mieloproliferativas, ser crónicas, ser de un avance más lento, ¿no? Y por último, decirles que las neoplasias mieloproliferativas, en comparación con las leucemias agudas, tienden a tener una diferencia en su aspecto cuando uno ve esas células neoplásicas. Uno lo ve al microscopio, en una leucemia aguda va a haber células que han sido bloqueadas en su diferenciación, ¿no? Entonces son células más inmaduras, están en la parte de atrás. En cambio, de las otras, que es las que vamos a hablar hoy día, son células que pueden estar en diferentes estadios de diferenciación, pero tienen la característica que se dividen y tienen clonalidad, ¿no? Y eso es lo que le genera el problema luego a los pacientes. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El primer objetivo para poder atacar cualquier tipo de tumor es intentar atacar alguna característica que ella tenga, ¿no? Entonces, si tiene un receptor que expresa, hacemos un anticuerpo monoclonal y atacamos ese target. O si tiene, por ejemplo, en el caso de las mieloproliferativas BCR-ABL positivas, tenemos inhibidores como el imatinib, entre otras que son de otras generaciones, que atacan directamente a esa enzima para intentar matar a la célula que la contiene. Sin embargo, en las neoplasias mieloproliferativas, a pesar de que hay algunas mutaciones específicas, como las que ustedes han visto en el artículo, por ejemplo, ellos hablan del gen JAK2 y la mutación B617F, ¿no? Lo han podido leer ahí. Es una de las mutaciones más frecuentes en neoplasias mieloproliferativas. Y a pesar de que también hay inhibidores para esa proteína alterada, no es suficiente y no permite dar una cura a los pacientes. Entonces se busca ir por otros albos que puedan colaborar con destruir al tumor. En el caso se sabe que los tumores, como ustedes han visto con el profesor Joel, los tumores pueden moldear el microambiente. Entonces pueden darle una cara diferente al microambiente y hacer que las células tumorales resistan o sean blindadas al sistema inmunológico, ¿no? Y las natural killers también entran en esa historia. Entonces justamente es lo que los autores intentan hablar. ¿Podrías, por favor, Emily, bajar hasta la parte... ¿Tienen alguna duda respecto a la introducción de la enfermedad antes de entrar ya más específico a los resultados? Sí, perfecto.
Váyanme un poquito más abajo. No voy a entrar en detalles de la metodología, a menos que ustedes lo quieran. Vamos directamente a la figura número 1. Perfecto. Entonces, lo que estamos viendo ahí es un plot de citometría de flujo. Supongo que más o menos ya todos saben lo que es una citometría de flujo. Por favor, Emilia, amplíalo un poco para poder, la figura amplia. Ajá, exacto. Un poco más. Perfecto. Entonces, lo que tienen ahí son gráficos que resultan del software que está conectado a la máquina del citómetro de flujo. Entonces, como ustedes recuerdan, el citómetro de flujo es una máquina en la cual uno le pone una muestra que tiene que estar en suspensión. Lo que hace la máquina es absorber esta muestra y luego las células van pasando uno a uno y siendo leídas uno a uno. ¿Okay? Entonces, cada punto que ven en un cuadrado, cada uno de esos puntos representa una célula, ¿no? Y la posición representa una característica, que puede ser tamaño, complejidad o alguna fluorescencia que nosotros hayamos puesto ahí. ¿Okay? Generalmente lo que se hace es usar anticuerpos que reconozcan algún marcador o algún receptor, una proteína transmembrana que nosotros queremos. También puede ser intracelular, pero generalmente es de membrana. Y a su vez ese anticuerpo está conectado a un fluoróforo. Entonces, cuando nosotros preincubamos nuestras células con estos marcadores diferentes, que tienen diferentes fluorescencias, y al pasarla por el citómetro me va a decir si la célula que pasó tiene esa fluorescencia. Si tiene la fluorescencia, quiere decir que expresa la proteína de mi interés, ¿no? Perfecto. Dicho esto, nosotros tenemos ahí es la estrategia que ellos usaron para poder determinar dónde están las natural killers. Solamente que en esa imagen ellos pusieron la estrategia en ratones. Y yo quería mostrar la estrategia en humanos para poder discutir mejor los resultados que vienen después. Emily, voy a presentar yo ahora y después regresamos contigo. Ya, díganme si ven mi pantalla, por favor. Ya, perfecto. Entonces, lo que yo he hecho aquí no es una presentación formal, sino he puesto imágenes que nos ayuden a discutir los resultados y las metodologías que hemos visto, o que ustedes han podido leer, los que completaron el artículo. Primero, lo básico, ¿no? Poner en contexto la natural killer. Yo sé que eso ya lo han visto antes, pero es importante. Entonces, las natural killers vienen de procesos de hematopoiesis y forman parte de la línea linfoide, ¿no? Entonces, están dentro del grupo de células B y de las células T. Forman parte de la inmunidad innata. Esto las diferencia mucho, por ejemplo, de las células T citotóxicas, ya que, como ustedes recordarán, la principal función que siempre se le da al natural killer es de ser citotóxica, ¿no? Entonces, esta va a ir, va a secretar cerca de su célula target enzimas como perforinas, entre otras, o granzimas, que hay varias, y va a hacer una análisis de esta célula. Entonces, va a matar a la célula, ¿no? La célula TCD8 hace una cosa muy parecida, solamente que la célula TCD8 pertenece a la inmunidad adaptativa, entonces viene de un proceso de aprendizaje. La natural killer no. Entonces, perfecto, la tenemos ahí. Y vamos ahora a la citometría de flujo. ¿Cómo nosotros podemos estudiar las natural killers usando la citometría de flujo, que es la principal metodología para poder estudiar componentes de la sangre? Por eso la traigo acá. Probablemente, de hecho, sí hay otras metodologías, pero esta es la más usada y la más práctica, inclusive en los hospitales, todos los hospitales tienen citómetro, ¿no? Perfecto, entonces lo que ustedes tienen acá es el primer gráfico que se obtiene a partir de la citometría de flujo. Ustedes pueden ver aquí donde dice SSC y FSC. Son términos en inglés, pero básicamente en el eje Y ustedes tienen la medición del tamaño de las células. Entonces, si el punto, recuerden que cada punto representa una célula que pasó por el equipo, ¿no? Si el punto está abajo, aquí abajo, quiere decir que el tamaño es pequeño, y si el punto está más arriba, quiere decir que es un tamaño mayor. Perfecto. Entonces, por ejemplo, acá tenemos una gran población que le están llamados aquí de granulocitos, y estos tienen un mayor tamaño que los monocitos, y a su vez los monocitos tienen un mayor tamaño que la línea linfoide. Eso lo podemos ver en un microscopio también. Por otro lado, tenemos el eje X. En el eje X vamos a tener lo que es la complejidad. ¿Okay? ¿Qué es la complejidad? Recuerden que hay algunas células de la sangre que tienen gránulos en el citoplasma. Entonces, cuando el citoplasma tiene más gránulos, es más granulado, se dice que es más complejo.
¿no? Inclusive si el propio núcleo es más fragmentado, también eso genera complejidad al citómetro. Pero lo que ustedes pueden ver aquí es que los monocitos tienen una complejidad más alta que los granulocitos y a su vez esta es mucho más alta que los linfocitos, que es casi nula. Entonces, ese es el primer gráfico que tenemos. Aquí abajo están indicados los linfocitos, más en realidad son linfocitos de toda la línea, puede ser linfocito T, linfocito B, natural killers, entre otros. Y en el caso de leucemias, también pueden estar aquí los blastos. Los blastos son las células inmaduras. Recordemos que en el caso de neoplasias mieloproliferativas, las células van a estar en diferentes grados de diferenciación, inclusive hasta ya totalmente diferenciadas. Lo que no ocurre en células en mieloides agudas o en leucemias agudas, donde hay un arresto, un bloqueo de la diferenciación. Perfecto. Una vez reconocido dónde estaría mi población de natural killers, ¿cierto? Porque ese es el objetivo ahorita, como la estudio en un citómetro, lo que voy a hacer es, dentro del mismo software, pedirle al software que ya no me analice todo esto que está acá arriba ni que está aquí abajo, que corresponde a granulocitos y monocitos, sino que me analice lo que corresponde al linfocito, porque ahí está mi natural killer. Una vez que yo consigo hacer eso, y eso se hace en el software, me va a separar otra imagen. Y en esa imagen ya voy a usar los marcadores que les había comentado. Recuerden que les hablé de anticuerpos que reconocen receptores de cada célula, y si está el receptor, se une el anticuerpo, y si eso ocurre, emite una fluorescencia que va a ser detectada por la máquina, ¿no? Y aquí empezamos con el tema de los marcadores. Como ustedes han visto en el artículo y en algunos resultados, hay muchos marcadores de muchos números, y eso a veces lo hace un poco complejo. Entonces, lo que yo he intentado hacer ahorita con esta pequeña presentación es explicarle la naturaleza de estos marcadores y por qué son útiles. El marcador clásico, más clásico que ustedes van a encontrar para Natural Killer es el CD56, que está aquí. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, el CD56, si ustedes quieren pensar en células T, por ejemplo, células T, el marcador clásico es CD3. Entonces, todas las células T expresan en su membrana una proteína que tiene por nombre CD3. Linfocitos B, CD19, igual, todos los linfocitos B expresan una proteína que es CD19, ¿no? Y así también todos los componentes hematopoyéticos, o sea, todas las células que vienen por hematopoiesis, expresan CD45, que a veces es bueno ponerla porque depende de dónde han sacado la fuente de la sangre, puede ser médula también, es importante poner CD45, ¿no? Estamos hablando vaso también, células de vaso, etc. Es importante ponerlo para poder diferenciar de aquellas células que no son de la línea hematopoyética. Entonces, ¿qué es lo que han hecho acá los autores? Han cogido el marcador clásico, que es CD56, lo han puesto en el gráfico, está en el eje X. Recuerden que esto es emisión de fluorescencia. Las células que están más acá tienen más fluorescencia con el marcador CD56, que quiere decir que ellas expresan CD56. En cuanto si las células están más cerca al cero, vean que este punto es el cero, quiere decir que expresan poco o nada el CD56. Ustedes pueden ver claramente que en el eje X se forman dos poblaciones, ¿no? Y ahí, obviamente, esto aceptado con controles, ¿no? Dentro del experimento, se sabe de que estas células que están acá a la izquierda corresponden a células que no expresan la CD56. Entonces, no serían natural killers. No nos interesan por en cuanto, nos interesan las que sí expresan. Entonces, aquí, lo que ustedes ven aquí, los autores han hecho lo que se llama un gate, ¿no? Seleccionado esta población, y sobre esto de aquí van a continuar analizando, y aquí agregan un segundo nivel de complejidad, agregan otro marcador, que es el marcador CD16. Y ustedes pueden ver aquí que ya una vez establecido el CD16, se forman tres poblaciones, donde el cual nos importan estas dos primeras. Antes de llegar hasta este punto, importante, yo sé que son cosas técnicas, pero vamos a hablar de todo un poco hoy día, ¿okay? Entonces, lo que han hecho ellos para poder asegurarse de que están evaluando Natural Killer, además de usar el CD56, es células que expresen CD45, como está indicado, y que no expresen CD19 ni CD3. O sea, se aseguran que no sean células B ni células T, ¿no? Recuerden que ellos han seleccionado esta población de aquí, donde están los linfocitos. Por lo tanto, células B o T pueden ser contaminantes. Es por eso que ellos seleccionan solo células que tienen este perfil, y sobre ese perfil ven el CD56.
Y luego sobre CD56 ven el CD16. Y forman dos poblaciones que nos interesan ahorita. Población que ven ustedes el CD16 ahora, ¿ok? Está en el eje Y aquí. Los que tienen mayor expresión forman esta población y los que tienen baja o nula expresión forman esta población de aquí abajo. ¿Ok? Entonces tenemos dos poblaciones. Unas que son CD16 positivas, que están en rojo, y las CD16 negativas que están aquí abajo. Y por último, estos nombres raros, DIN y BRIGHT. ¿Okay? Básicamente lo siguiente, vamos aquí al eje X. Si las células están por aquí cerca al 0, ese es 56 negativo. Si están más o menos al medio, eso tiene una expresión intermedia, se dice, el término técnico es que tienen expresión DIN, entonces C56 DIN. Y si están bien alejados del 0, aquí en el otro extremo, se le dice que es bright, o sea, una alta expresión de CD56. Es solamente para que conozcan ese término. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? No. Ok. Ahora, ¿qué significa CD56 DIN, bright, CD16 positivo o negativo? ¿Por qué lo pone? Estos niveles de expresión de esas dos proteínas, lo que van a hacer es definir el estado de madurez de la natural killer. Una natural killer madura, ya con sus funciones de citotoxicidad, disculpen, citotoxicidad, se me salió el portugués, va a tener este perfil, CD56-DIN, o sea, una expresión no tan alta de CD56 y ser positivo para CD16. Si un natural killer tiene ese perfil, entonces decimos que está maduro y probablemente si la enfrentamos contra algún target, una célula target, pues va a ejercer sus funciones de ser citotóxico. Por el otro lado tenemos otra combinación, con la cual tenemos una alta expresión de CD56, pero nula expresión o baja expresión de CD16, lo que va a representar una naturaleza inmadura de la natural killer. ¿Okay? Y aquí abajo tenemos esas imágenes, estos gráficos, ¿no? Que nos va a permitir ver visualmente respecto a la funcionalidad. Vean primero este de aquí, que es CD56-DIN y 16 Bright. Y como hemos dicho, es la madura, ¿no? Es aquella que tiene esa capacidad citotóxica. Vean lo que está aquí en el citoplasma. Estos círculos blancos están representando gránulos. Entonces, existe una alta granularidad. ¿Y por qué? Porque la función citotóxica que tiene Natural Killer, si ustedes se acuerdan, es la secreción de diversas enzimas y diversos componentes que van a ayudar a perforar la membrana de la célula target y a destruir proteínas, etcétera, ¿no? Y eso se acumula aquí en forma de gránulos, porque todo eso es generado en el retículo endoplasmático y van formándose gránulos y vesículas que luego van a ser excretados, ¿no? Sin embargo, cuando está en estado inmaduro, es decir, cuando el natural killer aún no llegó a ese punto de maduración, va a tener baja granularidad, como ustedes pueden ver, no se acumula esos componentes, pero en su contraparte tiene alta capacidad de producción de citoquinas. Citoquinas y quimioquinas, la verdad todos son citoquinas. ¿Qué quiere decir esto? Que en este punto, la natural killer tiene la capacidad de modular el sistema inmunológico. Y generalmente esa modulación va a ser proinflamatoria. ¿Okay? Va a facilitar la funcionalidad del sistema inmunológico. Aunque no siempre va a ser así, cuando la natural killer se vuelve aberrante, no necesariamente va a ser proinflamatoria. ¿Okay? Y aquí en la tabla B vemos un poco de eso. Entonces, un poco la comparación de las dos poblaciones de natural killer que hay. Entonces, aquí ya estamos hablando de subtipos de natural killer. ¿Okay? Y tiene todo que ver con el nivel de maduridad que tiene la célula. Entonces, vean ustedes aquí que la que tiene la expresión intermedia de este marcador CD56 tiene poca capacidad de excreción de citoquinas. Quimioquinas corresponden a citoquinas que ayudan al proceso de migración de células, ¿okay? Pero a alta capacidad citotóxica y baja capacidad proliferativa. Generalmente cuando las células ya están completamente diferenciadas, no son más proliferativas. Perfecto. Entonces ya entendimos lo que es una CD56, DIN, BRIGHT y qué es el CD16. Con eso, volvemos al artículo y discutamos los primeros resultados. Emily, por favor, presente tu pantalla.
Genial, gracias. Entonces, ese primer resultado que ellos están presentando ahí es en ratones. Entonces, solamente para contextualizar, en el laboratorio en el bioterio, que está aquí en Ribeirão Preto, que es una ciudad del interior de Sao Paulo, hay un ratón transgénico. Es un ratoncito que, como ustedes han podido leer en el artículo, con la tecnología de la CRIA recombinasa, pueden hacer que se genere una mutación solamente en la línea hematopoyética, ¿no? Entonces no se alteran otros componentes. ¿Y por qué hacen esto? Porque generalmente algunas mutaciones, cuando lo hacen lo hacen de vida adulta, generalmente cuando la inducen desde pequeño es fatal, ¿no? El ratón ni nace, ¿no? Entonces lo que hacen es, con la CRIA recombinasa se logra que el ratón nazca sin ninguna alteración, y cuando ya está en vida adulta se induce la mutación. No voy a entrar en detalles de la metodología, si quieren lo podemos discutir si tienen interés, buscamos alguna figurita ahí, pero es un ratón básicamente transgénico, ¿ok? Entonces ese ratón lo que tiene esa mutación y va a reflejar lo que es una neoplasia mieloproliferativa, pero en el ratón, ¿ok? Y el gen que es alterado es el JAK2. No sé si se acuerdan, pero les acabé de comentar que la mutación en este gen es uno de los más frecuentes en neoplasias mieloproliferativas, ¿no? Entonces, este ratón es un modelo de ese tipo de neoplasias con esa mutación. Entonces, dicho eso, aquí ellos han usado el marcador en el eje X, dice NK1.1, que vendría a ser el CD56 humano que yo les expliqué, ¿no? Entonces, como ustedes pueden ver, ellos han seleccionado solamente aquellos que tienen alta expresión de NK1.1. Obviamente, quieren a las células NK, ¿no? A su vez, pusieron en el eje Y una proteína, un marcador que es el CD3. ¿Se acuerdan del CD3 de qué era marcador? Y de las células T. Exacto. Entonces, ustedes pueden ver que la población que ellos han elegido está de la mitad para abajo, o sea, baja o nula expresión de CD3. Porque si tuviera alta sería otra cosa, ¿no? Entonces, perfecto. Luego ellos hicieron otros gates. Ustedes pueden ver ahora al lado derecho, donde ellos han puesto dos columnas, inmaduro y maduro. Y en el eje X pueden ver al marcador CD11B. Ese marcador CD11B también funciona para humanos, ¿okay? Y el marcador CD11B es un marcador clásico para diferenciar una célula mieloide que está madura. Célula mieloide madura, macrófago, NK, granulocito, va a expresar CD11B. Si está todavía en un proceso previo a la maduración, no la va a expresar o la va a expresar muy baja, ¿okay? Entonces, lo que querían ver ahí es ver cuántos NKs maduros ya hay, ¿no? Entonces, pusieron el CD11B y ustedes pueden ver que la mayoría, en el caso, la mayoría está al lado derecho, ¿no? Si ustedes comparan en cantidad, en la primera línea que corresponde al ratón wild type, es decir, el ratón que no tiene mutación en el gen JAK, se ve una mayor abundancia de los maduros. En cambio, en la línea de abajo, que corresponde ya a los ratones que tienen la mutación en el gen JAK, la proporción comparado con los CD11B negativos es más o menos por ahí, ¿no? No es tan diferente como la que está arriba. Ya indicando eso, de que aparentemente habría un desbalance de estas células natural killers en los ratones que tienen esta enfermedad. Ahora vamos a la figura B, por favor. Al CD27 no lo voy a hacer caso todavía. Perfecto. Entonces, yo supongo que por lo menos la figura 1 sí la han visto. Vamos a ver aquí. Básicamente la figura B y la D es la misma, solo que la figura B es leída en vaso y la figura D es leída en médula ósea, ¿no? Pero ahí las figuras son exactamente lo mismo. Entonces, ¿cuál es el resultado que ellos han obtenido? ¿Qué es lo que ellos han leído? Primero, han leído dice en la primera figura de la B, dice NK cells porcentaje, ¿no? Ellos lo que han usado solamente es el marcador CD56. Positivo o negativo, acabó. No les interesa si sea Braille o DIN que hemos explicado, solamente si es positivo o negativo. Si es positivo es NK. Ustedes pueden ver ahí que ahí se están comparando dos cosas. WT significa wild type, o sea, sin la mutación, y el otro es el ratón con la mutación. Ustedes pueden ver que existe un menor porcentaje de las células NK en las muestras que ellos han leído en los ratones que tienen la alteración.
Ahora, ese asterisco significa obviamente la estadística. Hay un asterisco, lo que probablemente indica que hubo diferencia con un p-valor cerca a 0.05, ¿no? Pero igual, la estadística dice que hay diferencia, se acabó, la estadística manda. Luego ellos evalúan el número. Y esto es porque hay diferentes formas de evaluar citometría. No voy a entrar en eso, pero lo que hacen es evaluar el total de células leídas de una muestra. O sea, generalmente lo que probablemente se han hecho es agarrar todo o sea, no han agarrado una muestra del vaso, han agarrado todo el vaso y han leído todo el vaso, ¿no? Y han visto el número de células total en el vaso que hay de NK entre las diferentes muestras. Y no han encontrado diferencias, ¿no? Aparentemente no han encontrado diferencias. Ahora, en la C ya tenemos al marcador CD11B. En la primera figura de la C, CD11B negativas, y al otro lado las CD11B positivas, ¿no? Y tenemos diferencias. Las diferencias estadísticas están, pero quiero que ustedes me expliquen ahora, o de lo que han entendido, la diferencia entre el primer gráfico y el segundo gráfico. Sí, este marcador CD11 negativo nos estaría indicando las células natural killer inmaduras, ¿no? Y aquí el positivo, las maduras. En el caso del gráfico donde se aprecia el porcentaje de células NK inmaduras, vemos una diferencia entre el wild type y el mutado, ¿no? En el mutado se aprecia mayor porcentaje de células inmaduras, ¿no? En comparación con el otro gráfico, donde vemos que en este caso las células maduras está en menor proporción en las mutadas, ¿no? Y en mayor proporción en las wild type. ¿Esto qué quiere decir? Que en un contexto de neoplasia existe una modulación del microambiente en favor o en demérito de aquellas células que tienen la capacidad citotóxica, de aquellas natural killer que tienen la capacidad citotóxica. Porque recuerden que las que tienen esa capacidad citotóxica son aquellas que están ya maduras, ¿no? Entonces serían las CD11B positivas. Y vean que en las muestras de neoplasia, esas muestras están en baja proporción comparadas con el control, ¿no? Entonces hay una modulación en contra de ellas y una acumulación al contrario de las que son inmaduras. Probablemente hay un bloqueo de la diferenciación ahí inducida por las células neoplásicas. Entonces vean ustedes aquí que ya se puede evidenciar estas diferencias. Ahora, ¿qué encontramos en médula ósea? Ninguna diferencia. Esas cosas ocurren. Sí. Ahí no hay absolutamente ninguna diferencia. Puede ser también un tema de un N, puede ser, pero yo veo que hay un N de 5 ahí, creo que ya es un buen número para la estadística. No han encontrado diferencia, por lo menos en médula ósea, pero sí han encontrado en vaso. Y vaso es uno de los órganos importantes para natural killers. Siempre hay un reflujo de sangre periférico de natural killers, pasan por vaso. Hay natural killers en otros tejidos, claro, hay en vaso, en hígado, en todos lados. Pero el vaso es uno de los puntos importantes, como lo es para los linfocitos, para poder filtrar los componentes de inmunológico. Bien. Entonces, lo que nos dice esta primera figura es que, en efecto, las poblaciones de natural killers inmaduras, no funcionales desde el punto de vista citotóxico, están acumulándose en los casos de la alteración, ¿no? En este modelo murino. En cuanto a los que son funcionales, están en baja proporción. Entonces, hay una afección de los tipos de natural killers. Ahora sí, vamos al gráfico número 2, por favor. Ese es todo el 2, ¿no? Perfecto. Ya, aquí he agregado un marcador más, que es el CD27, ¿no? Entonces, para eso voy a presentar yo ahora. Ok, estábamos aquí, entendiendo para qué son estos marcadores. Aquí agregué un marcador que ahora lo vamos a ver más adelante, que es el CD57, luego volvemos a él. Vamos al CD27 y el CD11B, que habíamos estado hablando ahora. Entonces, como les decía, vean ustedes aquí de nuevo, la misma historia, maduración de una natural killer. Desde izquierda inmaduro hasta derecha maduro. Ustedes pueden ver, primero vean solamente el CD11B. Vean, en las primeras etapas más inmaduras, CD11B negativo,
también aquí no expresa. Aquí ya, cuando estamos más cerca del proceso maduro, comienza a expresarse hasta que finalmente tenemos un natural killer funcional. Por el otro lado, el CD27 es más, es un poco en ondas. Vean ustedes aquí, CD27 negativo cuando esté maduro. Luego, en el proceso intermediario, está positivo. Pero cuando la célula ya está completamente madura, es negativo. Entonces es como que sube y al final baja. ¿Okay? Eso quiere decir que las células natural killer CD27 positivas son aquellas que están en el medio del proceso de maduración. ¿Okay? Y ustedes se acuerdan, bueno, las voy a poner aquí, ¿qué pasaba en el medio del proceso de maduración? ¿Recuerdan esta célula de aquí? Las que eran CD56 bright, pero CD16 negativa. Si era CD16 negativa o intermedia, quiere decir de que aún no llega a su proceso de maduración, ¿cierto? Porque no expresa todavía. ¿Y qué pasaba con esta natural killer? Era secretora. Se secretaba citocinas, ¿no? Entonces, eso es lo que ocurre acá también. Las células CD20, las natural killer CD27 positivas se caracterizan por eso, por ser secretoras. Entonces, usando estos dos marcadores, podemos identificar tres tipos de natural killers. La primera, la tolerante, así se le llama, que es aquella natural killer que está bien al inicio del proceso de diferenciación, o sea, es la más inmadura. La regulatoria, que es la que expresa CD27, que es la que está en el medio del proceso. Finalmente, la citotóxica, que es la que ya está diferenciada. Y aquí se le ha agregado el CD56, que como les había dicho, el CD56 bright, que es el que más expresa, es el que está antes del proceso definitivo de diferenciación. Ya en el último, que es citotóxico, ya es DIN, o sea, expresa igual, pero baja un poco. El CD27 es como les había dicho, negativo cuando es inmaduro, y luego se vuelve positivo en el medio y negativiza después. Y el CD11B, vean ustedes, primero negativo cuando es inmaduro, en el medio del proceso va aumentando su expresión y finalmente se convierte en positivo. ¿Okay? Entonces tenemos eso. Y aquí tenemos la diferencia entre estos tres tipos de natural killer. Entonces tenemos las tolerantes, la citotoxicidad de ellas es muy baja o nula, ¿ok? Y va aumentando hacia las citotóxicas. Producción de citocinas, la tolerante también es escasa, o sea, la tolerante es básicamente disfuncional, no hace mucho. Ya en la regulatoria, que está en el medio del proceso de diferenciación, vean ustedes que la producción de citocinas es alta, es caracterizada como una gran producción. Entonces, lo que hace en este punto es modular el sistema inmunológico, ¿no? A favor probablemente de una respuesta inflamatoria, pero si es controlada por una célula tumoral, puede que sea al contrario, ¿no? Que sea a favor de una respuesta antiinflamatoria. Y la respuesta citotóxica, en las natural killer citotóxicas, la producción de citocinas es baja o intermediaria, no es la más importante. ¿Cuál es la importancia entonces de las tolerantes? Porque obviamente la regulatoria tiene producción de citocinas, entendemos que hay una función específica. Citotóxicas también, ¿no? Eliminar un tablet. Y las tolerantes, sí es cierto, forman parte del proceso de diferenciación, pero suelen estar en alta abundancia en aquellos tejidos que no deben ser dañados o que deben ser tolerogénicos. Por ejemplo, durante el embarazo, cuando no hay que atacar al feto, hay una gran abundancia de estos natural killers tolerantes, que no tienen aún una cara visible que nosotros podamos definir, ¿no? Entonces, fisiológicamente, tienen sus funciones los tres. Perfecto, dicho eso, revisamos el artículo. Emily. Emily se nos fue. Por favor, presente el artículo de nuevo. Gracias. Perfecto. Ahora sí, recordando que ya sabemos lo que es CD11B negativo, ¿cierto? Recordando que CD27 está indicando una característica secretora de los natural killers para modular el sistema inmunológico, pero que no está acompañando una actividad citotóxica. DN significa duplo negativo, o sea, que no expresa ni CD11B ni CD27. Y DP, que está al medio,
significa duplo positivo, o sea, expresa los dos marcadores. Y entonces tenemos todas las combinaciones acá, 2 veces positiva, 2 veces negativa, 27 positiva con 11B negativa y el contrario. ¿Quién se anima ahora? Emily ya explicó la 1. No sé si Martín o Micael quisieran ayudarnos a discutir esta figura, por favor. Uh-huh. Las dobles negativas serían las... ¿En qué parte de la diferenciación la ubicas? ¿Al inicio, al final, en el medio? Perfecto. En la segunda, ¿cuál sería la interpretación de eso? Obviamente, ya sabemos que en el mutado hay más, ¿no? ¿Pero qué quiere decir eso respecto a la interacción con las células tumorales? Que son las secretoras. Claro, son aquellas que no tienen actividad citotóxica alta o fuerte, como esperado, pero hacen una secreción, ¿no? Modulan el sistema inmunológico. Como les decía, en condiciones normales, esta secreción va a ser proinflamatoria. Ahora, en condiciones de microambiente tumoral, ya la cosa puede cambiar, ¿no? Y el tumor puede volverlo todo a su favor. Y aquí lo que vemos es que estas abundan en el vaso de ellos, en el vaso de estos animales que tienen esta mutación. Luego tenemos al final la CD27 negativa y CD11B positiva. ¿Qué encontramos ahí, Martín? En este caso, la última gráfica que está a la derecha, esa gráfica es CD27 negativa y CD11B positiva, ¿no? Cuando es CD11B positiva, ya estamos en el paso final de diferenciación. Entonces, en teoría, esas natural killers tendrían un efecto citotóxico, tendrían la capacidad de poder atacar a las células tumorales, pero vemos que están en baja frecuencia. Entonces, más una vez, vemos la regulación que hay del microambiente de parte del tumor. Perfecto. Vamos a la figura 3, Emily. Es grande. Ya, ese es grande. Creo que todos los marcadores aquí... Ya, bueno, aquí creo que ya pasamos a pacientes, ¿no? Que la anterior era de ratón. Estas ya son muestras de pacientes. Solamente, por favor, Emily, vea la metodología. No me acuerdo si era sangre periférico o de médula ósea. Creo que sangre Periférica era. Sangre periférico, ¿no? Perfecto. Bajan entonces al 3, por favor. Excelente. Entonces aquí, para solamente aclarar respecto a los términos, control quiere decir sangre periférico de una persona que no tiene la enfermedad. MPN es neoplasia mieloproliferativa. Y ustedes van a ver que, por ejemplo, en la tercera gráfica, de izquierda a derecha, tienen el desglosado de los tipos de neoplasias mieloproliferativas. Entonces tienen ahí PMF, que es fibrosis primaria, PB, que es policitemia vera, y ET, que significa trombocitosis esencial. ¿Sí? Cada uno con sus características, uno tiene que ver con eritrocitos, otro más con plaquetas, otro tiene que ver más con fibrosis, en fin. Sin entrar en mucho detalle de estas enfermedades, ellos han desglosado para ver si algún subtipo en particular está siendo modulado los natural killers, ¿no? Y en la última, BF significa personas que tienen neoplasia mieloproliferativa con la mutación en el JAK, ¿no? Esta mutación en el JAK no era solo del ratón, en realidad se lo pusieron al ratón porque es una mutación que normalmente está en los pacientes.
Entonces, quieren ver si la mutación en el JAK tiene algo que ver con la regulación también. Perfecto. Entonces, lo que tenemos ahí ya son los marcadores que hemos estado hablando. Entonces, tranquilamente podemos discutir de eso. CD56 en la primera, dentro de del componente linfocitario. En la segunda, CD56 positivas en número global. En la tercera, CD56... igual, CD56 positiva, pero desglosado, y el otro también, los dos son linfocitarios, ¿no? Pero desglosado, ya, ok. Vamos entonces con los resultados. Lo que tenemos ahí en la primera es que lo que encuentran los autores, que en la neoplasia mieloproliferativa hay menos natural killers. Ahí solamente han marcado CD56 positivo. Ahí no les ha interesado ni el DIN ni el BRIGHT. Solamente que exprese CD56 ya quiere decir que es una natural killer. ¿Habrá más natural killers en el microambiente o en las muestras de esos pacientes? ¿O no? Y ya se encontró que hay menos. Porque tiene sentido, ¿cierto? Tiene sentido desde el punto de vista del tumor. Ahora, cuando ellos desglosan esto en los subtipos, estoy hablando ya de la tercer y cuarto plot, no encuentran diferencias entre ellos, ¿no? E inclusive, creo que no hay diferencias con el control. Por lo menos no parece que... Porque ellos ponen la barra del no significativo solamente encima de los tres, ¿no? Como que no hubieran encontrado diferencia entre los subtipos. Pero bueno, seguimos al B ahora, donde empiezan a encontrar algunas cosas. Ya en el B agregan un marcador, que es el marcador CD16. Recordando, el CD16, cuando está presente, ya indica un natural killer maduro, ¿no? O sea, citotóxico. En la primera, entonces, tenemos CD56 BRAE y CD16 negativo. O sea, estamos antes de ser completamente diferenciado. Probablemente regulatorio, ¿cierto? Mayor secreción de citocinas, de citoquinas. Entonces, pueden ver ahí que en el caso de los pacientes hay mayor cantidad de expresión, indicando, igual que en el modelo murino, se refleja lo que está en el modelo murino, parece que se da el contexto adecuado para que se acumule este tipo de natural killers, o porque hay un bloqueo en la diferenciación de ellas inducido por la propia enfermedad, por las células que están ahí. Por otro lado, tenemos las CD56 BRAE, CD16 negativas. En número total no hay diferencia. Cada vez que hacen número total no están encontrando diferencia. Luego tenemos a las mismas células, pero desglosado por subtipo. No hay diferencias, aunque tal vez en la ET, que es el sistema esencial, les hubiera faltado un poco más de número, parece. Y por último tenemos a las que son o no son, o que tienen o no tienen la mutación JAK2, también no encontraron diferencias. O sea, aparentemente que esté o no esté, la mutación no estaría afectando su interacción con los natural killers. Esta mutación es medida en las células de los pacientes, en los leucocitos totales. Bajamos ahora. Y tenemos ahora los CD56 DIN y CD16 positivos, en todos los casos, sin ninguna diferencia. Perfecto. Recordando, el CD16 positivo indicaba citotoxicidad y prenatural killer, ¿no? ¿Qué era lo esperado aquí? Lo esperado era que en las muestras de los pacientes se encuentre menor proporción de ellos comparado con el control, y ellos no encontraron diferencias. Pero ellos entonces no se quedaron aquí. Ellos decidieron aumentar un nivel de complejidad más, ¿no? Entonces vamos a la figura 4. Como no encontraron diferencias ahí, que es en las citotóxicas, ellos decidieron agregar un marcador más, que es el CD57. Entonces, brevemente, Emily, déjame presentar a mí para presentar un slide y hablar sobre ese marcador. Ese marcador estaba aquí atrás. Entonces, estamos aquí en el caso de CD56 DIN, CD16 positivas. Los dos grupos son lo mismo, vean ustedes, CD16 DIN 16 positiva y acá también DIN 16 positivo, que habíamos dicho que eran ya los que tenían la función citotóxica. Sin embargo, si refinamos la categorización, tenemos que si le agregamos el CD57, no va a ser lo mismo el que es CD57 negativo que es el CD57 positivo.
Los que son CD57 negativo son menos maduras. O sea, ya están en un proceso avanzado de diferenciación, sí, pero aún no están finalizado ese proceso. Por otro lado, cuando ya expresan el CD57, ya tienen una maduración terminal, ¿no? Y la principal diferencia va a ser la citotoxicidad. Entonces vean ustedes que ya en los dos es alta, pero en la última la citotoxicidad es al máximo, ¿no? Con una gran cantidad de granularidad en el citoplasma por la secreción de los componentes como perforinas y enzimas, ¿no? A su vez, existe mayor producción de capacidad de citoquinas o citocinas aquí, en las que aún no tienen completamente la diferenciación. Entonces, esta población de natural killer se parece mucho a la que habíamos estado viendo con CD27, ¿no? En ese aspecto, solamente que esta tiene una mayor capacidad citotóxica. Bien, entonces ahora sí, regresamos al artículo. Gracias, Emily. Entonces, aquí han agregado el CD57. A ver si no me deja ver aquí. El que tiene el marcador CD57 positivo es el que está más a la derecha, ¿no? Y en el medio está el que es CD57 negativo, pero 16 positivo. Entonces vamos a enfocarnos solamente en los dos plots que están a la derecha, el del medio y de la derecha, ¿no? Ambos plots corresponden a CD56DIN y 16 positivo, pero la diferencia es CD57, ¿no? Y vean ustedes que hay diferencias en los dos y es al contrario. Los que corresponden a la enfermedad, hay un acúmulo de estos que aún no llegan a su arresto de la diferenciación, pero no llegan a la diferenciación terminal, por lo tanto tienen un bloqueo de eso. Y ya aquí sí, los que ya están al último están bastante disminuidos, ¿no? Vean ustedes cómo en comparación con la figura anterior, donde no habían encontrado ninguna diferencia en la 56DIN y 16 positivo, agregándole más un marcador, ya ven las diferencias, ¿no? Entonces aquí los autores fueron bastante hábiles en poder agregar más un marcador y ver si realmente no había diferencias en las natural killers que eran citotóxicas. Entonces vean ustedes que sí, definitivamente hay una alteración del proceso funcional de estos natural killers. Ahora vamos a la figura B. Bien. En la figura B tenemos que ellos han agregado otro marcador, ¿no? Y este marcador tiene que ver con reguladores. Entonces ahora sí, por family, voy a presentar de nuevo. ¿Dónde está este? Aquí. Bien. Entonces, hasta ahora hemos estado hablando de marcadores que definen una célula que es más inmadura que otra, ¿no? Pero ahora, también recordemos, hay proteínas que tienen que ver con su funcionalidad, propiamente el efecto que van a tener. Entonces podemos encontrar tres grupos: el grupo de receptores activadores, inhibidores y coactivadores, ¿okay? Y generalmente, por lo menos en Natural Killer, ellos actúan en conjunto y suele haber un balance entre lo que recibe uno y lo que recibe otro para que el Natural Killer sea efectora o no sea efectora, ¿okay? A diferencia tal vez de los linfocitos, que basta con uno o unos pocos para que ya haya un efecto bueno. Aquí no, acá hay un balance entre todo lo que se activa y no se activa. Y aquí vamos a enfocarnos, si es que no me equivoco, en estas dos de aquí, la NKG2D y la NKB46. Las dos son activadoras, ¿okay? ¿Qué quiere decir esto? Que si la Natural Killer, o mejor dicho, estos receptores que están en el Natural Killer encuentran su ligando, la Natural Killer se va a activar, va a comenzar a secretar las granzimas, las perforinas, y va a tener su efecto citotóxico. Por otro lado tenemos los inhibidores, principalmente KIR y NKG2A, ¿okay? ¿Cómo va a funcionar? Debe funcionar al contrario. Si estos receptores encuentran un ligando, el Natural Killer no va a hacer nada, va a estar quieta. Ahora, si esta Natural Killer
no encuentran un ligando, van a activar la capacidad citotóxica. ¿Okay? Entonces, por eso se llama inhibidora. Si encuentra el ligando, la inhibe para que no actúe. La otra, si encuentra el ligando, la activa. Y hay un balance, como les decía, entre las señales de todas ellas. Bien, regresamos entonces a nuestro artículo. Y ahora sí, ¿quién dijo yo? ¿Quién explica esos resultados? Me toca, ¿no? Gracias, Ya, a Michelle. ver, ya. Pero bueno, en el primer no hay diferencia significativa. En el segundo es una célula, en este caso, menos madura. Ambas, la segunda y la tercera son ambas maduras, pero en la primera es menos madura. Y en esta menos madura se ve en este caso, una reducción en la citotoxicidad de la célula mieloproliferativa o de la neoplasia mieloproliferativa respecto a la de control. Ahora El- pasa con el receptor, ¿no? Claro, recordemos que ese receptor es el receptor activador, ¿no? Y en las dos poblaciones, este receptor tiene baja expresión, Baja indicando presión. Ajá. Gracias, Michelle. Ya. ¿Es Michelle o Michelle? Michael, ¿no? Disculpa. Ah, sí, Michael se escribe. Ya, perfecto, Michelle. Entonces, es exactamente eso, ¿no? Entonces, aquí estamos viendo que estos receptores van a permitirnos definir o intentar extrapolar si estos natural killers están o no activos, ¿no? O qué función están ejerciendo. Pues aquí, este marcador NKG2D, que les había dicho que era uno de los activadores, está en baja expresión en la condición de la neoplasia mieloproliferativa, que también un poco está en la línea de la hipótesis de que estas células tumorales modulan estas células también. Ahora, si bajamos, creo que es lo mismo, pero en otro coactivador. En otro activador, sí. Ese es el otro activador que les había mostrado, ¿no? La NKP46. El resultado es básicamente el mismo, ¿no? La baja expresión indicando la poca actividad efectora que tendría este natural killer. ¿Hay más abajo? No, esa sería toda la figura 4, ¿no? No sé qué figura es esta. Figura 4. Vamos para la 5. Y aquí tengo que acordarme qué es lo que ellos hicieron. Vea la leyenda, por favor. ¿Esa es la 4 o la 5? No, esa es la 3. Subía. Se había subido, por eso dije, ¿por qué han repetido? Ya, esta es la 5. Déjame ver la leyenda. ¿Habíamos visto la C27 ya en pacientes o eran ratones nada más? Lo vimos en ratones. En ratones, ¿no? Por eso es que todavía me estaba confundiendo. Perfecto. Solo por... Entonces, recordando una vez más, el CD27 es un marcador de natural killer secretor, ¿cierto? Bien. Aquí tenemos más una vez CD11B positivas que está en menor cantidad en los pacientes. Los negativos tienen más, indicando un arresto de la diferenciación. Bajamos, por favor, a la B. Aquí pone de nuevo las CD27 positivas y negativas, ¿no? Entonces todas las combinaciones, doble negativo, doble positivo, etcétera. Y encuentran diferencia en todos los casos, ¿no? Y la más interesante, exactamente la que estás mostrando tú, Emily, que es que las células que son CD11B positivas, CD11B negativas, ¿no? Que serían las más maduras, están en baja proporción en el caso de los pacientes. Bajamos, porfa.
Ahora, déjame acordarme cuál es la diferencia entre uno y otro. Abajo, los de abajo están desglosados los subtipos, ¿no? No parece haber mayor diferencia entre los subtipos, aunque policitemia vera y mielofibrosis, fibrosis primaria a veces destacan. Pero en general ellos no encontraron en todo el estudio algún subtipo que destaque en algún tipo particular. Es como que todos se comportan bastante semejante. Sí. Y vamos para la figura 6. Pues hasta acá estamos viendo lo que ya habíamos discutido. La figura 7. Ya, esta es la 6. El 6, ¿no? Ok. Aquí una vez más tenemos el NKG2D y abajo el NKP46, que les había dicho son activadores, ¿cierto? Y ustedes pueden ver una menor cantidad o una baja en el caso de los pacientes. No hay diferencia entre los subtipos, que también es una cosa que ya se había visto, y también no hay una diferencia entre los que tienen la mutación JAK o los que no lo tienen. Y en la figura B, y aquí hay otro, ¿no? Este de acá es el NKG2A. Y yo les había comentado que este es un inhibidor, es un receptor inhibidor. Si encuentra un target, la natural killer no va a actuar, o sea, queda quieta. Si no la encuentra, la natural killer se va a activar, ¿no? Ustedes pueden ver que no hay diferencia, ¿no? Y es que es así, no siempre se va a encontrar, bueno, lo que hacen en investigación saben, ¿no? Cuando muchas veces encontramos resultados que son negativos, ¿no? No hay diferencias. Es parte de, la biología no es blanco y negro. Ellos no encontraron información o no encontraron que este marcador sea informativo. Y luego tenemos los KIR, que también son inhibidores. Ahí sí encontraron una diferencia, ¿no? Una alta expresión del KIR en empresa inmunoproliferativa. Interesante. ¿Tendría sentido que tenga más expresión que el control o se esperaría lo contrario? No, sí tiene sentido que haya, o sea, más expresión de esos receptores inhibidores, ¿no? Porque así de esa manera la célula natural killer no va a activarse en ese proceso de modulación primordial. Exacto. Perfecto. Y vamos ahora al 7. Y en el 7 tiene que ver más con experimentos funcionales. Entonces ahí lo que hicieron fue hacer un sorting de células. El sorting básicamente es usando un citómetro especializado. Le decimos a la máquina que todas las células que tienen la característica que yo quiero, en este caso, expresen CD56, que no exprese CD3, que no exprese CD19, me las separe en un tubito del resto, que es otra cosa, ¿no? Linfocitos, granulocitos, me las separa. Y una vez que las tengo separadas, en condiciones asépticas, voy al laboratorio y también en condiciones asépticas las pongo en cultivo celular para poder ver cosas funcionales, es decir, para ver ya si realmente tiene esa actividad citotóxica o no, porque hasta ahora lo hemos estado definiendo con expresión de marcadores, pero no hemos visto per se la citotoxicidad. No sabemos si realmente, gracias a que tiene ese marcador, realmente está representando esa función, ¿no? Entonces acá los autores lo que han hecho es ya agarrar esas células NK, aislarlas por sorting celular, llevarlas al laboratorio y realmente ver si tiene esa función o no tiene esa función. Entonces, lo primero que vieron es proliferación. Lo que les había comentado, natural killer o cualquier célula que ya tiene un proceso de diferenciación terminal es menos proliferativa que aquellas que aún están en ese proceso de diferenciación, ¿no? Entonces, en la figura ustedes pueden ver que sí hay diferencia respecto a un marcador que es el Ki67. Entonces, yo creo que todos ustedes conocen el Ki67, el marcador de célula que está en proliferación. Ustedes pueden ver que en el caso de los que tienen la mutación JAK, hay una menor expresión de este marcador, ¿no? Que es esperado, las células están... No, en realidad no es esperado, ¿no? Se esperaría lo contrario. Pero bueno, es lo que tienen ahí ellos. Luego tenemos en el B,
Es lo mismo, pero no visto en porcentaje, sino en intensidad de fluorescencia. El resultado básicamente es el mismo. Bueno, igual en lo que se puede ver en el A es que hay una incapacidad de la célula natural killer de proliferar, ¿no? Una consulta. Sí. Y eso se relaciona con la menor cantidad de células NK al momento de la evaluación, ¿no? En la medición, en cuantificar, por así decirlo, en un paciente con esa enfermedad, ¿no? Con esa mutación. Tendría todo sentido, ¿no? Porque ellas, si no tienen una capacidad de proliferar, pues va a haber menos número. Sí, tiene todo sentido. Bien, entonces ahora en la figura C y D tenemos el marcador CD69. Baja un poquito para ver otro marcador, porfa. Ok, aquí tenemos dos marcadores entonces, que es el marcador CD69 y el marcador CD107. Entonces, ¿qué pasa? El marcador CD69 no les traje ninguna imagen, pero es un marcador de activación del natural killer. O sea, cuando la célula natural killer va a ejercer su función, se expresa este marcador. Y lo mismo con el CD107A, pero digamos que la naturaleza es diferente. Entonces, déjame solamente mostrarles una imagen, Emily. Ok, me están viendo en pantalla, ¿no? Entonces estoy poniéndoles aquí qué es lo que, o de dónde viene este marcador CD107A y por qué está marcando el proceso llamado de degranulación. Cuando hablamos de degranulación, estamos hablando de que los gránulos que están dentro del natural killer salen hacia afuera. ¿Ok? Vean ustedes aquí, estas son las vesículas que hay dentro del natural killer y los componentes que están adentro, que son las perforinas, que justamente van a perforar la membrana de la célula target, granzimas, que son enzimas que básicamente son proteasas, entre otras, que van a destruir las moléculas que están dentro de estas células aquí cuando sean liberadas. Pero también tenemos algunas proteínas ancladas en la parte interna de esta vesícula. Dentro de esas está la CD107A. Cuando la natural killer va a ejercer su función de citotoxicidad, va a liberar el componente, lo va a hacer mediante la fusión de la membrana de la vesícula a la membrana citoplasmática de natural killer, y como consecuencia de ello, esta proteína que antes estaba internalizada en la vesícula, ahora queda expuesta. Entonces, si nosotros medimos por citometría de flujo la expresión de ella, estamos midiendo cuán activa está la natural killer respecto a la citotoxicidad, ¿no? La degranulación propiamente. Perfecto. ¿Se entendió esa parte, no? Sí. Perfecto. Entonces, ahora sí, vamos a esos dos marcadores, la CD69, que también va a marcar actividad, y la CD107, que va a marcar propiamente degranulación. Bien, vamos a ver esta parte aquí. Entonces, lo que hay es una menor expresión de la CD69 en los pacientes que tienen la mutación JAK, ¿cierto? Entonces quiere decir que estas no están siendo activadas, la natural killer, que era lo esperado. Y abajo tenemos las degranulación. Qué interesante que ellos encuentren una mayor degranulación en el caso de las que están de la enfermedad. De verdad no es no significativo. No lo había visto así. Es no significativo. Sí, porque en ciencia no existe parece, ¿no? O es no significativo o es significativo. Y también encuentran una diferencia respecto a la capacidad que tiene la natural killer de matar. ¿Cómo es que hicieron este ensayo? No sé si ustedes le llegaron a leer, pero ellos después de aislar la natural killer, lo que hacen es incubar esa natural killer con una célula, que era una célula leucémica derivada de... es una línea celular K562. Es una línea celular derivada de la fase aguda de una leucemia mieloide crónica. ¿Okay? Ya es otra enfermedad respecto a esta de aquí, porque esta aquí no incluye leucemia mieloide crónica, pero lo que ellos querían evaluar era la capacidad de natural killer derivada de ella. No les interesaba tanto la célula que iba a ser atacada, ¿no?
era solamente la prueba de la célula. Entonces las pusieron en cocultivo, después de un tiempo, no recuerdo cuánto tiempo fue, creo que eran 3 horas, fueron y midieron la cantidad de expresión de estos marcadores y la cantidad de muerte que había en general en la botellita de cultivo. Perfecto, bajamos por favor. Entonces, aquí a pesar de que hay una alta degranulación, o bueno, mayor degranulación, no hay de todos modos un efecto citotóxico, ¿no? Y que en realidad ahí en la E y en la F no hay diferencia. Puedes ver, dice arriba NS, que significa no significativo. Entonces, los autores no consiguieron probar diferencias. No hay. En la degranulación. Esta parte de aquí. La capacidad que tiene de... ok, aquí quiero comparar subtipos. HD significa healthy, si no me equivoco. Déjenme ver ahí las... No recuerdo ahorita lo que significaba HD. Creo que era healthy, o sea, de saludable. Y luego tenemos PMF, que es la fibrosis primaria, y policitemia vera, ¿no? Y ustedes pueden ver claramente que la cantidad de muerte que ejerce el natural killers ahí dividido de esa forma está comprometido en el caso de la policitemia vera y el PMF. En las otras no encontraron, en la degranulación encontraron diferencias, ¿no? En la H. No sé si por ahí en el texto puedes encontrar que es HD. Yo no llegué a ver esa parte. Es la figura 7, ¿verdad? Sí. Aquí está, donador sano. Ok, control entonces, ¿no? Control. Interesante que ellos encontraron mayor degranulación en el caso de los pacientes. Hay cosas así que a veces no encajan con la hipótesis. Y a veces uno no lo puede llegar a explicar bien. Lo que uno tiene que intentar explicar al final son los resultados como un todo, ¿no? Entonces, lo que ellos encontraron es que en condición de las neoplasias mieloproliferativas, los marcadores y la actividad de los natural killers no funcionan siempre como esperado. En su mayoría de los casos hay una alteración de esto, ¿no? Y ese es el mensaje final. Pero falta una gráfica todavía. Al último, por acá, figura 8. Perfecto. Y aquí ellos vuelven, creo que en la figura A es animales, sí. Y de todos esos animales, ok. Acá vuelven al modelo murino. Entonces aquí tienes estos ratoncitos que son de ese color. Yo he trabajado con ellos también, alguna vez apoyé en algunos de los experimentos, no en ese artículo, pero en otros. Y bueno, ahí están usando 3 tipos de ratones. Los que son wild type a la mutación, es decir, no han sido inducidos a cambiar, los que tienen la mutación propiamente, y ustedes ven que entre paréntesis dice CD45.2. Recordando, CD45 es el marcador hematopoyético de todos los componentes de la hematopoiesis, ¿cierto? Punto 2 es porque a este ratón específicamente le han hecho una variante a esa proteína. Esta proteína ahora es una versión nueva, es una versión punto 2, ¿ok? Y arriba tienen otro ratón, que es de donde provienen los que están abajo. Y ese ratón de arriba tiene la versión punto 1, que básicamente es la versión original. ¿Okay? Entonces ellos han usado los 3 solamente como comparativo. Entonces ahí tendrían básicamente 2 controles. Un control de la ausencia o presencia de la mutación y otro control que corresponde a la alteración propiamente de los genes, porque los de abajo tienen algún tipo de alteración, ¿no? Tienen las que recombinadas, en fin, la metodología de clonamiento ahí. Y entonces lo que ellos han hecho es, en la parte de abajo, en los que son de los JAK, wild type o mutado, extrajeron los natural killers, y de los de arriba, que es del wild type CD45.1, sacaron las células hematopoyéticas. ¿Okay? Importante, estas células no son neoplásicas. Extrajeron las células saludables, células hematopoyéticas. ¿Qué es lo que querían saber ellos? ¿Qué es lo que se sabe? Se sabe que las natural killers, en un proceso normal
no patológico, una mutación normal, suelen suelen ayudar a que las células madre hematopoyéticas, que están ahí con nombre HSC, células madre hematopoyéticas, puedan ir hacia adelante, puedan proliferar y diferenciarse en sus componentes. Eso es lo que ya está publicado por otros autores, ¿no? Entonces aquí ellos querían probar si eso era verdad y si es verdad, no. Ellos querían probar si las natural killers que provenían, que estaban exhaustas, que estaban poco diferenciadas, que vienen de un modelo murino con esa mutación, tienen esa capacidad o esa capacidad está alterada. ¿Okay? Entonces lo que hicieron fue extraerlos, hacer cocultivo, ¿no? De las dos, ¿cierto? Entonces hicieron uno de solamente había las HSC, que son las células tronco hematopoyéticas, perdón, células madre hematopoyéticas, solo en portugués, solas, sin ningún natural killer, que es la primera figurita que está ahí. La del medio corresponde al cocultivo de las que tienen no tienen la mutación, pero son natural killer también, más las células hematopoyéticas. Y en la tercera, las que tienen la mutación, más las células hematopoyéticas. El número ahí que está 100 en 1 es la cantidad de células que pusieron, la proporción de células de uno versus el otro. Y luego lo dejaron en cocultivo en una matriz semisólida de 12 a 14 días, hasta que se vea bien formado las colonias. La idea es que le ponen una cantidad baja de células, las células quedan completamente aisladas una de otra, ¿okay? Y si la célula aún tiene su capacidad, o si está viva, prácticamente en este ensayo sería si está viva, va a comenzar a proliferar y de lo que es una sola, va a generar una colonia, porque se va a proliferar y va a generar un cúmulo de células. Entonces al final se va a ver varias colonias. Cada uno provino en teoría de una sola célula. Si está en cocultivo con las natural killer, se espera que las natural killer las mate, ¿no? Y si eso ocurre, entonces lo que va a pasar es que no se va a formar la colonia. Entonces al final vamos a ver menos colonias, ¿no? Se espera eso de toda natural killer. Lo que quiero ellos comparar aquí es si la natural killer de un contexto de la neoplasia mata menos, por lo que es aberrante, comparado con un contexto que no es neoplasia. Ahora vamos a la figura B. Ahí en esa figura B les faltó un poco de detalle, porque no se sabe muy bien qué es cada cosa. Entiendo que son fotos de las colonias en general, ¿no? Y ellos mencionan ahí en la leyenda de que obviamente cuando una célula madre hematopoyética se diferencia, pues puede diferenciar en diferentes líneas, ¿cierto? Puede ser megacarocítico, puede ser macrófago, puede ser granulocítico, en fin. Entonces ellos ven ahí en el microscopio que hay una variedad de ellos. ¿Qué era lo esperado? Eso tiene mucha importancia. En la figura C está lo importante. Entonces ellos contaron las colonias. ¿Qué es lo que vieron? Obviamente, como era esperado, en aquellas placas donde solamente había células hematopoyéticas en la matriz semisólida, encontraron una cantidad de crecimiento que es la barra negra, que sería el control. Cuando la cocultivan con las natural killers wild type, ven que hay una disminución y es significativo. Ustedes pueden ver ahí, que es la barra blanca. Ahora, cuando el cocultivo es con las natural killers que vienen de un ambiente, de una situación patológica, que es la mutación esta JAK, vean que ya no hay más diferencia entre la cantidad de células que crecen, la cantidad de colonias que se formaron en esa condición y el control, ¿no? Indicando una vez más que efectivamente estas natural killers que vienen de esa patología están alteradas en su función, ¿no? Bien, perfecto. ¿Dudas respecto al artículo? Se llegó a entender hasta con lo que hemos explicado aquí, todos los gráficos, la intención del artículo, la idea de usar los marcadores, alguna duda respecto a los análisis funcionales que hicieron en el laboratorio, o todo estaba bien. Sí, bueno, he entendido, ¿no?, que la serie de experimentos que están haciendo para poder dilucidar o sea, de qué manera se ve afectada, ¿no?, la natural killer en este proceso de patogénico, ¿no?, tumoral.
el uso de los distintos marcadores y cómo cada marcador está relacionado con ciertas etapas en todo el nivel, en todo el proceso de maduración, ¿no?, de los natural killer. Y es bastante interesante, ¿no? Cómo van como que de a pocos, ¿no? Tratando de entender todo ese proceso. Perfecto. A ver aquí. Yo tenía algunas imágenes. Les había comentado que ahorita estamos trabajando con este grupo, con ellos, los grupos que publicó ese de ahí, para, o sea, algo muy parecido, pero en leucemia amiloide aguda, que es un contexto un poco diferente, porque ahí se evalúa médula ósea, ¿no? Y bueno, estamos colaborando en eso, y algunos resultados que no están publicados, pero tal vez puedo mostrarles, déjame ver si los encuentro. A ver si los encuentro. Okay. Una pregunta porque disculpen que esté perdido al respecto. Ustedes forman parte de una maestría, ¿cierto? Ah, este es diplomado. Yo ya estoy medio perdido porque ahora me invita a maestría, diplomado, aquí, acá, yo ya no sé dónde estoy. Diplomado. ¿Y cómo se llama el curso que estoy perteneciendo ahorita? ¿Este es inmunogenética? No me dice nada. No, si era inmunogenética era para discutir otro artículo. Pero bueno. Ya, les quería mostrar aquí. Déjame ver si se encuentra. Una consulta, doctor. Sí, La mutación en el JAK2, al menos tengo en cuenta que es un proceso adquirido, ¿cierto? ¿No? Al menos sí, la mayoría de casos. espontáneo. Uh-huh. Ahora, respecto a estas neoplasias mieloproliferativas, con el, creo que también hay parte de lo que es BCR, ¿no? ABL1 negativo, que es las que han estado ahí en pleno desarrollo, como la policitemia vera, ¿no? La trombosis esencial, ¿no? O también la otra que es eh, la mielofibrosis primaria, creo que es, ¿no? Uh-huh. Bien, ya, esta mutación del JAK2 se da, no sé si hay artículo de esa naturaleza, pero se da por el problema de la tumoración que va avanzando y altera esa mutación JAK2, o es que inicialmente se da la mutación JAK2 para que produzca lo que es las neoplasias mieloproliferativas. ¿Cuál es lo que inicia primero ahí? ¿No? JAK2 es un gen driver. ¿Qué quiere decir esto? Que va a liderar el propio progreso del tumor, ¿no? El modelo clásico en los tumores es de que haya una acumulación de eventos anteriores. No te sabría decir cuáles, pero inclusive en el BCR-ABL, por ejemplo, también no es el que es el que al final va a generar la transformación y la progresión. Pero ella solita, la BCR-ABL o el JAK2, no consiguen hacer esa transformación. Tiene que haber un acúmulo de algunos eventos anteriores. Pueden ser passengers o mini drivers. Pero sí, o sea, la JAK2 es la que genera la transformación finalmente y la que se va a quedar, ¿no? La que va a liderar la driver. Pero siempre hay otras.
inclusive alteraciones epigenéticas, ¿no? Que no tienen que ver con alteraciones en la secuencia. Y estas neoplasias mieloproliferativas, ¿siempre hay ese tipo de mutaciones JAK2? ¿O es que hay también ese tipo de neoplasias mieloproliferativas sin mutaciones JAK2? La JAK2, a ver, déjame acordar, la JAK2 está en más del 90% de los casos de policitema vera, y considerando los otros dos, es mucho menos el porcentaje, es 50%. O sea, hay una proporción de casos que es negativa esa mutación. Pero es una de las, como es una de las más comunes, inclusive tiene tratamiento. No recuerdo ahorita el nombre del inhibidor, pero existen inhibidores anti-JAK2 que ya son usados en pacientes. Infelizmente, como siempre, la respuesta es pobre, ¿no? O sea, al final sí hay una respuesta, pero no es la cura, ¿no? En los casos. Vamos a ver. Voy a intentar presentar aquí. Michelle, ¿usted ve casos de leucemia, de síndromes mieloproliferativos en su clínica? He tenido algunos casos, pero no es muy común ver eso. Okay. Lo que estoy presentando aquí es una de las figuras que irá en el artículo. Ustedes pueden ver ahí una curva de Kaplan-Meier, ¿cierto? Esto es de pacientes en leucemia amiloide aguda. Lo que se ha hecho es en muestras de médula ósea de pacientes con leucemia amiloide aguda, se han cuantificado por citometría de flujo diversos marcadores relacionados a natural killer, ¿no? Todos los que hemos visto hoy día y más. Entonces pueden ver, por ejemplo, que hay algunos resultados. Esta prueba de Kaplan-Meier está midiendo la supervivencia libre de enfermedad. Es decir, cada caída que ustedes ven aquí corresponde a un evento de recaída de la enfermedad. O sea, inicialmente hubo una respuesta de tratamiento y luego recaídas. Ustedes pueden ver aquí que aquellos pacientes que tienen una baja cantidad de la CD56-DIN, las CD56-DIN eran ¿cuáles? ¿De acuerdo? Las natural killer, ¿no? En este caso las maduras. Claro, las maduras. Claro. Y miren, vean ustedes aquí que la baja expresión de ellas está asociada con peor pronóstico. Tiene sentido, ¿cierto? Claro. Por su actividad citotóxica, ¿no? Exactamente. Entonces tiene sentido esto de acá. Vean ustedes que solamente medido por citometría de flujo ya conseguimos ver una diferenciación de esto. Hay más Kaplan-Meier, pero obviamente uno hace de todo y solamente muestra lo que sale, ¿no? Acá los tenemos solamente uno de los que nos salió interesante. Veamos acá el análisis univariado, hazard ratio también es 0.24, es significativo, y por ahí debe estar, hice también el análisis multivariado, que tenemos todos los datos clínicos de los pacientes, y también, ¿no? Encontramos que es un interesante marcador. Lo que están trabajando ahorita este grupo, que no es la publicación que va a salir de acá a poco, pero aparte ellos están trabajando en ya tratamientos voltados a natural killer, es decir, algún tratamiento que haga que esta natural killer termine su proceso de diferenciación, vuelva a ser citotóxica y ataque al tumor. Incluso se están trabajando CAR-NKs. Ustedes ya habrán escuchado hablar de las CAR T-cells, ¿cierto? Deben haberlo escuchado de todas maneras en algún momento en las charlas. Que son células T manipuladas en el laboratorio del propio paciente para luego devolverlas y que hagan su función de atacar a las células tumorales. Tienen algunas limitaciones que pueden ser que se fijan exhaustas. También tiene la limitación de que tiene que ser siempre del propio paciente. En fin, entonces muchas de esas limitaciones, no todas, pueden ser salvadas usando o CAR-NKs, es decir, en vez de células T, natural killers, o CAR-M, que es derivado de macrófagos. Entonces los macrófagos principalmente es porque no tienen el problema de compatibilidad, entonces podría realizar una CAR-M a partir de donadores diferentes y luego usarlas en los pacientes, es tener tipo un CAR-N ya en el estante listo para usarlo, que no se puede hacer, por ejemplo, con una CAR-T, en fin, y con CAR-NK, no recuerdo muy bien cuáles son las limitaciones. Pero ese tipo de tratamientos se están evaluando en la parte preclínica aquí en Sao Paulo, específicamente en Ribeirão Preto, que es donde antes yo hice mi doctorado, y hay una
un gran edificio que produce a escala pequeña, pero produce ya CAR T-cells, ¿no? Y aquí allá hay estudios clínicos que han tratado pacientes brasileños con CAR Ts producidos aquí en Brasil, lo que es un gran avance para Latinoamérica en general. Y ya hay casos de pacientes que se han recuperado bastante, los que estaban todos metastásicos regresaron, especialmente están tratando, déjenme recordarme si no me equivoco, son linfomas. Es un linfoma lo que están tratando, que es lo principal enfoque en CAR-T ahora. Y se están intentando otras cosas como CAR-M, CAR-NK, que aún está a pequeña escala en el laboratorio, aún no está deliberado para paciente. Lo que está deliberado para paciente aquí es CAR-T, ¿no? Está avanzando bastante y la líder de estos proyectos clínicos es también el correspondiente del artículo que vamos a discutir, ¿no? Es uno de los líderes, ¿no? En realidad, la doctora Lorena Pontes. Bien, chicos, entonces eso es lo que quería discutir con ustedes. Lo hemos hecho rápido, hemos pasado solamente 1 hora y media. Y quería aprovechar en ver la siguiente clase. En la siguiente clase tenía que ver con bases de datos. ¿Cuál es su experiencia de ustedes con bases de datos tipo, primero los básicos? Yo no quiero hacer los básicos con ustedes. Los básicos son GenBank y todas esas cosas. ¿Ustedes ya han visto eso del GenBank? ¿Han visto, qué sé yo, TCGA, ese tipo de cosas? ¿O no? Durante el diplomado no han hecho nada de bases de datos. No, por el momento no hemos hecho en el diplomado no hemos visto base de datos. ¿Cómo el diplomado? El diplomado es inmunología, ¿cierto? Como el diplomado es inmunología, no quería hacer bases de datos que se escapen del tema. Entonces, hay algunas bases de datos que tienen que ver con single cell. ¿Ya han tenido clases de single cell o les han hablado sobre la tecnología del single cell? No, o sea, se ha mencionado en algún artículo, pero no se ha explayado al respecto. De repente Alexis tal vez no profundizó, pero habló al respecto de algo. Entonces, ¿qué pasa? Hay algunas aplicaciones que se pueden hacer para evaluar el componente inmunológico a partir de secuenciamiento. ¿Por qué pasa? Cuando uno tiene una muestra de un paciente, generalmente esta muestra es escasa, ¿cierto? Generalmente, digo, no siempre. Y uno tiene que decir qué hacer. ¿Qué hago con esta muestra? Depende del objetivo. Puedo hacer citometría o puedo hacer, no, le voy a hacer un transcriptoma o no, le voy a hacer un proteoma. Entonces, a veces la cantidad de ensayos que uno puede hacer a partir de una muestra es poca, ¿no? Y tiene que saber aprovecharlo al máximo. ¿De qué sucede? Existen algunos consorcios internacionales que lo que han hecho es secuenciar, hacerle tanto genómica, transcriptómica, en algunos hasta proteómica, de muestras de diferentes tumores. Son 33 tumores, si no me equivoco, incluidos en el proyecto que se llama The Cancer Genome Atlas, pero no es el único, hay más tipos de proyectos. Pero, por ejemplo, en son 33 tumores, de cada tumor hay entre 50 hasta 1000 casos por tipo de tumor, o sea, son cohortes bastante, y todos con datos clínicos, listo para ya descargarlo y ver qué hay, ¿no? Entonces, a partir de eso, con Alexis, con Over, hemos conseguido publicar algunas cosas. No sé si ya alguna vez Alexis o Over les mostró, por ejemplo, una publicación que habíamos tenido. Si no, igual se los muestro acá rápido para que entiendan qué es lo que quiero hacer con ustedes la próxima vez. Vamos a ver aquí. Y si les interesa también, no sé, me interesa mucho presentarles algo que al final les vaya a servir. Esta es la publicación. Voy a cerrar. Continúen viendo mi pantalla, ¿cierto? Sí, pues. Esta es la publicación que hicimos. Es una publicación que no estuvo pensada en inmunología. ¿Okay? Entonces, lo que se hizo fue aprovechar esa base de datos que les había comentado. Usamos los datos solamente de cáncer gástrico. Descargamos de cada uno de los pacientes, eran
cientos de pacientes. De cada uno de ellos, los datos de transcriptoma y los datos clínicos. Y conseguimos evaluar de todos los genes de transcriptoma, son más de 20.000 genes, de cada uno de los pacientes y ver qué genes estaban asociados a pronóstico, ¿no? Y a partir de una lista de genes hicimos un score a partir de la expresión de 7. Básicamente, estos son los datos clínicos o parametrología. Al final llegamos a usar no solamente el cáncer de no atlas que les había comentado, sino utilizamos otros 4 estudios clínicos más que también están disponibles en bases de datos. Y nuestro principal enfoque fue la parte de pronóstico. Entonces ustedes pueden ver aquí, voy a agrandarlo un poco. Ustedes pueden ver aquí que el score que planteamos realmente es interesante porque independientemente de la cohorte, y son cohortes de diferentes naturalezas, el TCA es más internacional, tiene mucho europeo, mucho americano. En el caso del resto, tiene mucho asiático. Entonces, a pesar de tener etnias diferentes, orígenes étnicos diferentes, funcionaba bien para todos los casos, ¿no? Bien, entonces aquí hicimos una descripción del pronóstico, análisis de regresión, en fin, lo clásico en este tipo de cosas. Pero dentro de los estudios que hicimos también un análisis sobre el componente inmunológico. Entonces, ustedes pueden ver aquí qué cosa, un análisis de correlación, el factor de correlación está aquí abajo, utilizamos la correlación Spearman, que es no paramétrica, y aquí en el eje Y ustedes tienen el p-valor. Ustedes pueden ver aquí diferentes nombres, ¿no? TCD4, ceros TCD4, esto si no me equivoco, ceros endoteliales, CAF significa fibroblastos asociados a tumor, en fin, varios tipos, aquí macrófagos. ¿Cómo se hace esto? Se ha hecho a partir de ensayos de single cell. Se han aislado los componentes celulares individuales, por ejemplo, se ha aislado lo que es una célula T, CD4, ¿no? Se ha aislado una célula T o grupo de células T, CD8 activas y otras que son no activas. Entonces se han ido aislando estos componentes y a estos aislados se ha secuenciado. Y una vez que se ha secuenciado, se ha establecido qué genes se expresan en cada subtipo de células del sistema hematopoyético y qué genes a su vez permite diferenciarlas unas de otras. Y con eso se han generado algoritmos bioinformáticos para tú utilizando un transcriptoma de un tumor bulk se dice porque tiene todo ahí, está el célula tumoral, la célula microambiente, está todo. A partir de un transcriptoma de esas células, que está mezclado de todo, como ya tenemos los perfiles específicos de cada tipo celular, lo que hace el algoritmo es reconocer dentro de mi muestra, de mi transcriptoma, esos perfiles y decirme o extrapolarme o estudiar qué tipos de células del microambiente habrían en ese tumor. Obviamente es una estimativa, no es algo real, pero es una herramienta bastante poderosa, ¿no? Inclusive acá están las MKs. Entonces lo que yo quería hacer con ustedes es mostrarles cómo se hace esto. Cómo descargan, cuáles son los algoritmos, mostrarles esto y que ustedes hagan alguna cosa ahí, porque felizmente hay herramientas que te permiten hacerlo haciendo clic nada más. Déjame ver aquí, el timer es uno de ellos. Timer, este de aquí, ojalá esté activo, si no está activo no sé qué voy a hacer. Si algún día abre. Ok. Entonces, básicamente esto es lo que les estaba comentando. En esta página web estima el componente inmune de una muestra. Principalmente está pensado en células tumorales, pero entiendo que puede haber cualquier otro tipo de muestra también. Y ustedes pueden ver aquí que lo que se hizo fue aislar los componentes normales de la hematopoiesis y no también, porque también hay fibroblastos. Los aislaron, los secuenciaron, y una vez que los secuenciaron, determinaron qué genes se identificaban a qué subtipo, ¿no? Y utilizando ese conjunto de genes y algoritmos bioinformáticos, una vez que tú pones el transcriptoma de tu propia muestra, te permite estimar en cada muestra cuánto de cada componente había ahí.
¿Cómo funciona esto? Aquí uno elige, bueno, creo que esto de aquí, a ver aquí, este no es el original. Bueno, vamos a suponer que es este de acá. Acá te la da directo ya. Acá tú eliges el tumor. Entonces, por ejemplo, podemos usarlo también, está interesante. Voy a cáncer de colon. ¿Qué célula quiero que estudie? Pues acá está bastante limitado. Vamos a poner macrófago. No hay natural killer, ¿no? No. Tipo de análisis por gen. Y le voy a poner, da para poner genes acá. Estos son los genes que forman parte del algoritmo para reconocer un macrófago, según este estudio, ¿no? Y se le pone un gen. Voy a hacer una cosa medio aleatoria. Vamos a ver qué cosa me da. No estoy entendiendo muy bien qué es lo que han hecho aquí. Porque el original es este de acá, que te permite ver los datos enteros, pero no abre. Voy a estudiar bien esto, si hay otra forma de hacerlo, o si hay otra página o otro tipo. El CyberSort es otro. Voy a ver si hay el CyberSort. Que es el original en realidad, el estudio original. Ok. Parece que este sí es activo. Entonces, pregunta rápida. ¿Les interesa este tipo de análisis o prefieren que haga una revisión de la base de datos en general? Ya, perfecto. Entonces, esto lo voy a dejar para la próxima clase, que es la parte de base de datos. ¿Qué días tienen disponible que se podría hacer? Pregunta, ¿cuándo tienen que cerrar este módulo? Yo no sé. Este fin de semana me parece. Ok. Entonces, déjenme pensar. Ustedes tienen que ser sábado. ¿Ustedes tienen disponibilidad sábado, a pesar del feriado? Van a viajar, no sé. De mi parte también tengo disponibilidad para ese día. Michelle. ¿Estás con disponibilidad, Michelle? Este sábado creo que en la mañana hay clases, según a ver, Y hay clase con usted el sábado. claro, claro. Yo Sábado entendí 30, revisión de bancos genéticos, el sábado 30. claro, yo entendía eso. Solamente que Over me comentó que un tema de feriado, no sabía si ustedes estaban indisponibles o no, por eso que. Ok. Ya. Pero pueden. En la mañana por mí no hay problema, ¿no? Ok. Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. Para hacerlo más rápido y no malograrles su feriado, el día sábado nos vamos a reunir. ¿A qué hora está puesta el horario de los sábados? En la mañana, de 9 a 1, o 9 a 1, sí. A veces coordinábamos y era 9 a 12. No era un horario fijo también por los horarios de los docentes, ¿no? Por ejemplo, Claro, claro. la semana pasada empezamos a Bien. las 8 más o 9 de menos. la mañana nos podemos encontrar, nos reunimos una hora y en esa hora yo les voy a explicar rápidamente la base de datos y les voy a dejar unos ejercicios. Y ustedes me devuelven los ejercicios. Y ahí quedamos. Ya lo califico y le entrego a Over las notas. ¿Puede ser? Sí, creo que está bien. Sí, está bien. Entonces quedamos así. Entonces voy a cerrar hoy día la charla. Cualquier duda, por favor, me escriben. Bueno, lo voy a escribir acá en mi correo. Ese es mi correo. Los que deseen pueden copiarlo y cualquier cosa me escriben. Y bueno, eso. Entonces nos vemos el día sábado, chicos. Gracias por la atención a todos ustedes. Bien, muchas gracias a usted. Muchas gracias Hasta también. luego. Hasta luego.